Bueno, gracias Karina por esta idea y por reunirnos a todos. Sin duda, la discusión que ustedes instalaron como establece como un horizonte de exigencia en términos que queremos plantear que se mueve entre el hacer sociopolítico y más bien el hacer afectivo. Y quizás yo me voy a mover en esos lugares porque le puse a mi ponencia fuera de foco, pero en realidad tendría que llamarle como confesión de partes. Comienzo. La propuesta de Colonial debiera concebirse como un ejercicio de reflexividad que exige a quienes trabajamos hace más de 2 décadas en la producción, reproducción y o divulgación de las miradas de la realidad, cuestionarnos las modalidades con las que interrogamos los procesos sociales y los mundos de vida que analizamos. Salvo contadas excepciones, pienso, por ejemplo, en mi colega que me acompaña, Juan Manuel, y en otros discípulos de Enrique Dussel, Pablo González Casanova, Roger y Armando Bartra y Gustavo Estevas, los profesionales de las disciplinas científicas en México recibimos una formación que promueve la aplicación del método científico, cuya genealogía eurocéntrica nos habilita para investigar y comprender el mundo y los procesos sociales acorde a las epistemologías que el proyecto civilizatorio de la modernidad expandiera por el orden a partir de 1492. La reflexividad decolonial comporta un imperativo ético dirigido a desmontar, o como mínimo, a corroer los supuestos y verdades últimas que hemos construido en nuestras formaciones disciplinarias, debido a que condicionan y en gran parte determinan nuestras aproximaciones analíticas a lo que llamamos realidad social. Y por extensión, esos supuestos y encuadres disciplinarios delimitan la configuración de los horizontes de comprensión que poseemos del presente y de los fenómenos y de la humanidad que configuran los territorios geográficos y simbólicos que analizamos. Es un ejercicio que exige abandonar la seguridad y el estado de confort que ofrece la institucionalidad académica, que con base al método científico y sus pretensiones de trascendencia y universalidad del saber, prolonga la producción de un conocimiento de la realidad acorde a la concepción del mundo occidental, es decir, moderna, capitalista, sexista y patriarcal. Es un ejercicio de reflexividad complejo y desafiante porque reconocer las limitaciones y sesgos ideológicos que la mirada disciplinaria instala en la configuración de las plataformas analíticas no es una tarea fácil, pero al poco andar se vuelve fascinante, aunque también provoca sensaciones no gratas. En los hechos implica concluir, a pesar de trabajar desde un compromiso político y crítico, que se ha contribuido a perpetuar una visión hegemónica, dado que al negar otras cosmovisiones restringe las opciones de salida al sistema neoliberal a las que surgen en su propio seno y hacen parte de la misma cosmovisión centrada en el uso de la racionalidad instrumental como soporte de establecer la relación con el excluido, con el otro, con el negado e invisibilizado por el modelo civilizatorio. En lo personal no fue grata darme cuenta que en gran parte de mis 20 años dedicado a analizar y denunciar la fragilidad de los mundos juveniles con la idea de aportar a las condiciones de vida de estas juventudes empobrecidas, tuve como objetivo promover su integración al sistema, sin observar que su condición de posibilidad es la propia exclusión y negación de esos jóvenes, de lo distinto y sobre todo por considerarlos prescindibles. Como comencé a conocer sobre los epistemicidios del largo siglo XVI, sobre el encubrimiento del otro, sobre la transmodernidad, sobre la colonialidad del ser, sobre la zona del no ser fanoniana, sobre la colonialidad del poder, sobre las epistemologías de frontera, sobre la interculturalidad radical y sobre la iris del punto cero, inevitablemente experimenté una sensación de incomodidad y extravío. Las categorías que han sido fundamentales en mis análisis como identidad, integración social, culturas juveniles, ciudadanía, exclusión y desigualdad, entre otras, perdieron rentabilidad explicativa. Sin negar su potencial analítico, considero que no permiten abordar realidades sociales y o subjetividades por fuera de la pregunta por la integración social a un sistema que se autodefine indivisible, abarcador, único y universal. La propuesta de Colonial, al evidenciar las condiciones epistémicas y socioculturales que permiten la formulación de determinadas interrogantes y no otras, instala la necesidad de configurar otras maneras de abordar las realidades sociales a partir de un doble ejercicio.
Por un lado, suspender o reterritorializar las categorías que han organizado la producción del conocimiento y construir diálogos epistémicos en una relación horizontal con aquellas cosmovisiones que la racionalidad científica ha invisibilizado, negado o descalificado. Ante la complejidad del desafío, sería más cómodo estar del lado de quienes lo rechazan. La descolonialidad ha generado mucho rechazo en la academia, y aquí me voy a referir solamente a la academia. Se argumenta, por ejemplo, que son planteamientos que carecen de rigor y que atentan contra la objetividad científica de las disciplinas. También que son reflexiones que desmerecen porque politizan el trabajo académico objetivo y que constituyen un ataque a la herencia de la crítica marxista. Es posible que muchos colegas rechacen esta propuesta porque están convencidos que es imposible evitar cierto grado de injusticia y violencia del sistema. Pero también considero que muchos científicos sociales necesitan las certezas del trabajo disciplinario, y si éstas entran en peligro, actúan como las comunidades descritas por Thomas Kuhn. Ante la emergencia de una aporía, se tiende a proteger el modus de la ciencia normal. Salir de esta zona de confort puede traer consigo un desasosiego mayor al que provoca la propia injusticia social. En un primer momento te sientes perdido, te quedas sin herramientas, porque las categorías y las plataformas de análisis que has tardado años en comprender y aprendido a utilizar y que veías como insustituibles y rigurosas, pierden su aura analítica. En tanto han surgido y están supeditadas a una geopolítica del conocimiento que condiciona su circulación y utilización, como engranaje de una actualización continua del colonialismo epistémico que impera en las academias de nuestra región y el mundo. Es posible que para quienes hacen parte de esos mundos negados por la racionalidad científica o de la zona del no ser de la que nos hablara Frantz Fanon, lo que digo aquí no tiene mucho sentido, toda vez que han experimentado en sus propios cuerpos la negación e invisibilización de sus epistemologías, de sus formas de ver y significar la vida. Pero no es así de evidente e inmediato para los mestizos y sistemas de significar, para los mestizos socializados en la colonialidad del ser y formados en programas disciplinarios y en la racionalidad científica. Para personas como yo, por ejemplo, como para gran parte de la comunidad académica de nuestra América, la propuesta de colonial representa una fractura, un punto de inflexión que obliga a desconfiar de lo hecho por cómo se ha hecho. Como dijera Frantz Fanon, hay que desaprender para aprender. Sería equivocado afirmar que el trabajo de las ciencias sociales ha estado exento de cuestionamientos. Los hay, y muchos, no solo en la academia, desde mucho tiempo atrás, digamos, ¿no? Al menos pienso en América Latina, desde Simón Rodríguez o el propio Juan Poma, que me imagino Juan Manuel nos va a hablar, ¿no? Pero si fuéramos a la propia Academia Europea también encontramos críticas, ¿no? Destacan los trabajos de la Escuela de Frankfurt, los aportes fundamentales del marxismo gramsciano, que dio lugar a la Escuela de Estudios Culturales en Birmingham en los años 50. En los 60 surge el postestructuralismo francés y resurge con fuerza el pensamiento feminista, cuyos orígenes se remontan al movimiento sufragista de inicios de siglo. En los 70 aparece la historiografía italiana propuesta por Carlos Ginzburg. Sin embargo, todas estas son propuestas críticas que si bien evidenciaron las tergiversaciones de la producción científica, ninguno de estos cuestionamientos ha apuntado a los condicionamientos que el modelo civilizatorio de la modernidad impone a la producción del conocimiento al negar otras epistemes. En América Latina también existen muchos antecedentes de cuestionamientos radicales a la ciencia normal o a la racionalidad científica o al legado occidental. Las obras de los años 50 sobre sociología rural del colombiano Orlando Falsborda, sobre la antropología de la civilización del brasileño Darcy Ribeiro, o de la filosofía latinoamericana e indígena de los argentinos Rodolfo Kusch y Arturo Roig, constituyen reflexiones sobre la especificidad cultural de las sociedades latinoamericanas que, junto a los teóricos de la dependencia, son los precursores de lo que llamaría ciencias de la periferia, cuya crítica se centraba en cómo se producía el conocimiento de las ciencias sociales de nuestras realidades, ¿no? Obviamente, en este recuento breve y muy limitado, no puedo dejar de lado todo lo que es el aporte de la teología de la liberación, que dio lugar no solamente a la producción de Enrique Dussel, sino también a Ignacio Martín Baró, en Psicología Social de la Liberación, que fue asesinado en El Salvador
en el 89 y que recién hoy, 26 años después, han tomado detenidos a los presuntos militares que lo asesinaron. En esa dirección, en el campo de estudios de las juventudes también nos hemos interrogado sobre la pertinencia de los marcos teóricos y las categorías que utilizamos. Hacia fines de la década de los 80, nuevas perspectivas asociadas al modelo interpretativo buscaron recuperar las subjetividades de los sujetos juveniles y provocaron un cambio radical en las descripciones que para ese entonces existían de las juventudes. Los cholos pasaron de ser agresivos y bárbaros a ser un colectivo de jóvenes que reclamaban al sistema ser visibilizados porque eran ignorados y estigmatizados. Los chavos bandas pasaron de ser delincuentes desadaptados a ser colectivos orgánicamente solidarios que representaban una extensión de la afectividad y protección familiar. El cuestionamiento de las categorías permitió, al menos en el año 2000, entender que no había una apatía, por ejemplo, de la política juvenil, que las visiones politológicas decían de que los jóvenes ya no participaban, eran apáticos, no eran parte ya del sistema y por lo tanto eran irresponsables. Estas visiones permitieron darse cuenta de que los jóvenes en realidad tenían otras formas de expresión, ¿no? Que tenían que ver con ocupar el territorio que además se reducía incluso en muchos casos a su propio cuerpo para expresar su disidencia con el sistema político y rechazarlo en toda su expresión. Nos fuimos poniendo más serios, al menos los colegas que estábamos trabajando en esto. Y en el año 2007 nos empezamos a cuestionar de por qué siempre pensamos sobre que la trayectoria social tiene que ver con la integración social. Y nos planteamos por qué estamos naturalizando que ese era el único camino que tendríamos que analizar en nuestros sujetos de investigación. Al menos la mayoría de los mexicanos que coincidíamos en esos encuentros, empezamos a darnos cuenta que estábamos realmente en una crisis de conceptos, porque estábamos usando de manera acrítica teorías y conceptos desarrollados en otras realidades, y al hacerlo de manera crítica los estábamos ideologizando, ¿no? Es decir, de rigurosos, nada. Hacia el 2008 hubo un gran encuentro, al menos en términos de los investigadores de América Latina, donde efectivamente no nos gustó la idea de que habíamos estado trabajando con la máxima de que Europa teoriza y América Latina era la empiria, ¿no? En realidad ahí hay un parteaguas, al menos en el trabajo que estábamos haciendo muchos de los colegas, y nos dimos cuenta que incluso deberíamos preguntarnos si el sujeto joven como tal es un sujeto existente o es una entelequia conceptual que trata de ocultar otras realidades de las cuales no podemos visibilizarlo porque todos los hemos como concentrado de suyo en el reconocimiento de un sujeto que pareciera ser más bien conceptual que real. El dilema que la propuesta descolonial instala en la reflexión académica radicaría en cómo pensar el mundo, la realidad social, sin los universales heredados de la modernidad política. Por ejemplo, cómo investigar los procesos políticos sin las categorías de ciudadanía, de Estado-nación y de participación. Cómo investigar sobre las relaciones sociales sin las categorías de sujeto, identidad y sociedad. Al respecto, con base en la experiencia andina, Catherine Walsh nos había señalado en un encuentro que hicimos en el 2011 que más importante que disponer de nuevas categorías que en el mundo andino surgieron en las luchas sociales de los movimientos indígenas es oponerse al vaciamiento de su sentido transformador cuando los gobiernos y organismos internacionales las empiezan a utilizar. El buen vivir, por ejemplo, ya aparecen los proyectos de países que promueven Naciones Unidas y el Banco Mundial, ¿no? Sin nada de su carácter transformador que tuvo en sus orígenes. Por lo tanto, más que ocuparse en la construcción de plataformas conceptuales abstractas y desligadas de los movimientos de lucha social y cultural, el trabajo académico y político debería orientarse a visibilizar aquellas prácticas de lucha de los movimientos de resistencia que están desafiando el sistema dominante, moderno, colonial. Si a inicios del siglo XX fueron los movimientos obreros y de mujeres, y en las últimas décadas han comenzado a destacar los movimientos indígenas, afrodescendientes y de la diversidad sexual, es algo que debiéramos tener siempre presente. A través de visibilizar sus prácticas de resistencia, se aportaría también en visibilizar sus cosmovisiones y maneras de relacionarse con el mundo que difieren y corroen la mirada universalista del proyecto civilizatorio. He ahí su potencial transformador.
Con esta apuesta política me interesé en recuperar una investigación que en el año 2000 dejé inconclusa sobre la construcción de la sexualidad en hombres de la clase media de la Ciudad de México. Abandoné el proyecto que había iniciado unos años antes debido a que al conocer la reflexión descolonial, que en ese primer momento se llamaba postcolonial, aquí al menos en México, me hizo ver que estaba reproduciendo una manera de investigar que me provocó rechazo. Ahora, en cambio, estoy interesado en trabajar con hombres afrodescendientes del municipio de Coajinicuilapa, en la Costa Chica del estado Guerrero, con los que he venido trabajando en los últimos 10 años. Dicho en otros términos, deseo hacer un ajuste de cuentas con mi propia trayectoria académica. En el proyecto original buscaba comparar dos cohortes generacionales y a partir de establecer distinciones de las modalidades de relación que los hombres construían con los dispositivos discursivos e institucionales de sus respectivos contextos históricos, comprender cómo estos dispositivos incidían y o condicionaban los procesos de significación que los hombres de ambas cohortes hacían respecto a su cuerpo, sus prácticas y sus parejas sexuales. Como me propuse realizar análisis sociocultural, recurría a las categorías de género, clase social, identidad, generación, juventud y sexualidad para interpretar la construcción sociocultural de la sexualidad que esos hombres urbanos y letrados en el proyecto original hacían. Entre las clases medias de la Ciudad de México y los afrodescendientes del municipio de Coajinicuilapa existen más discontinuidades que continuidades, que no solo se ubican en los aspectos demográficos y económicos, también están en lo institucional y sobre todo en lo cultural e histórico. A diferencia de amplio conocimiento producido sobre los habitantes de la capital, sobre la cabecera municipal de Coajinicuilapa y sus 12 ejidos y 5 colonias, hay escasos estudios, en los que ha primado una mirada, sobre todo, histórica y antropológica. Con una estructura económica poco variada, con primacía de la agricultura y la ganadería, el municipio de Coajinicuilapa se distingue por tener distintos sistemas de producción del orden social. De una parte, las autoridades de la cabecera municipal, es decir, el presidente y los regidores, se eligen con las reglas electorales del Estado, pero las autoridades de los ejidos y las colonias son elegidos acorde a lo establecido por el Código Agrario de 1940, que crea la figura de los comisariados ejidales, que dirimen conflictos y gestionan temas asociados a la tierra, y los comisarios, que fungen como ministros de fe en la resolución de conflictos en la comunidad, quienes son elegidos en asambleas comunitarias a mano alzada o votación en urna y que responden, más que a ser parte de un partido o representar a alguien, ser considerado una persona ética y con gran prestigio social dentro de la comunidad. En algunas localidades incluso existen las policías comunitarias que le reportan al comisario con total independencia de los tribunales y de las autoridades municipales. Asimismo, en su gran mayoría, la población de Coajinicuilapa desciende de africanos traídos a la Nueva España colonial en condiciones de esclavitud y explotación, y que se fueron mezclando con los pueblos originarios del lugar, Ñunsabi y Mepá, más conocidos como mixtecos y tlapanecos. Aunque no están reconocidos en su especificidad cultural en la Constitución mexicana, habría que decir que tampoco lo fueron, por ejemplo, en la colonia, ¿no? En la Constitución de Sevilla de 1812 tampoco se les otorgaba ciudadanía, se le otorgaba ciudadanía al indígena, pero no al negro, ¿no? Los afrodescendientes de la Costa Chica tienen expresiones culturales como los bailes de diablos, la artesa, los apaches, el baile de la tortuga, festividades religiosas, entre otras, códigos culturales en relación de su relación desprendida con lo material y con el relato religioso, el apego a su tierra, el culto al cuerpo, el orgullo del dominio del caballo, etc., y una apropiación del idioma español específica, que tiene que ver más bien con verguear, ya me perdí. Y una historia de lucha tanto en los procesos nacionales, en los tiempos de la independencia y de la revolución, como en los locales, en la lucha por sus tierras y el reconocimiento de sus ejidos. Algunas de esas luchas fueron guerrillas, que no son reconocidas ni aparecen en ninguna parte de la historia de México ni del Estado Guerrero, que les da sentido de pertenencia comunitaria y los distingue de los indígenas y de los mestizos avecindados en la región. Arriesgaría afirmar que, a diferencia de la sociedad urbana, de la sociedad mexicana, la globalización cultural de los afrodescendientes de la Costa Chica está más asociada a los procesos migratorios a Estados Unidos de las últimas 3 generaciones que a la llegada de la escuela y de los medios de comunicación al territorio.
En suma, en estos lugares, la producción del orden social y la significación de la experiencia y de la vida transita en un continuo dentro y afuera de las instituciones y racionalidad del Estado-Nación, y que por su estar fuera de la simbología y el discurso del Estado-Nación podría situarse en la zona del no ser. Una zona en la que los dispositivos de opresión, como la nula alusión a su comunidad de los libros escolares y la inexistencia de programas sociales del Estado que los favorezcan, operan con el agravante de la racialización de la población. Es decir, que las opresiones de género, de clase y generacional, por nombrar las que considero principales, las sociedades urbanas latinoamericanas, están atravesadas por la opresión de la raza. Por lo tanto, indagar la construcción sociocultural entre hombres afrodescendientes exige desconfiar de las categorías que se podrían utilizar en un contexto urbano, donde los dispositivos discursivos, religiosos, científicos y gubernamentales tienen gran incidencia en los procesos de significación de la experiencia social, el cuerpo y la sexualidad. Para comprender las prácticas sexuales y los procesos de significación de las mismas entre hombres de la Costa Chica, se hace necesario partir del desafío analítico que impone la racialización de la sexualidad. Con este objetivo cabría indagar en qué medida la raza disloca o estabiliza el dispositivo de la sexualidad patriarcal que sigue siendo hegemónico en la sociedad mexicana. Siguiendo este interrogante, indagar cómo se expresa la dislocación y o estabilización del dispositivo de la sexualidad en la experiencia social de los afrodescendientes de la Costa Chica, y en esta operación cómo actúa el dispositivo de la racialización de la sexualidad y de las relaciones sociales en general. Con esta problematización de las sexualidades que los hombres afrodescendientes de la Costa Chica practican y significan, cabría imaginar un andamiaje categorial que permita observar los rituales y los lenguajes corporales y sociales que condicionan las relaciones de género e identificar cómo actúan las formaciones discursivas que los hombres interpelan para darle sentido a sus prácticas y vida sexual. La interseccionalidad se instala como categoría fundamental. Apuesto a que esta aproximación a la realidad social de los hombres de la Costa Chica no solo permita comprender sus maneras de vivir y significar sus sexualidades, sino que también aporte a un encuadre de análisis que descoloque el foco académico que se ha construido en torno al campo de los estudios de las sexualidades desde que aparecieron hace ya 20 años en la Ciudad de México. Pues eso, muchas gracias. Antes de entrar a mi tema, como que quiero plantear los problemas para ver cómo yo los puedo ir asumiendo en el desglose de mi intervención. Creo que dejé en la hojita allí unas notas. Aquí está. Gracias. A mí me parece que es muy importante. Yo parto de lo siguiente. Es un principio hermenéutico fundamental. Los seres humanos, todos los seres humanos, al decir todos ya es una pretensión de universalidad. O sea, no estoy buscando la excepción, sino es una universalidad. Todos los seres humanos, entonces yo ya supongo que tengo pretensión de objetividad, es decir, que todo aquel ser que se predique humanidad va a aceptar como razonable, como pertinente lo que yo estoy haciendo porque lo estoy justificando. Todo ser humano tiene la ineludible condición humana de interpretar. Es un principio hermenéutico básico, es decir, todos los seres humanos interpretamos la realidad. Pero fíjense que leyendo a Kant, Crítica de la Razón Pura, no en el desarrollo de la Crítica de la Razón Pura, sino en el prólogo a la Crítica de la Razón Pura, Kant dice, el pensamiento humano, y empieza su discurso. Entonces yo cuestioné a un profesor, le digo, ¿qué hay otro tipo de pensamiento que no sea el humano? Y responde el especialista en Kant, sí. Los perros solucionan problemas, parten del principio realidad. Si yo encierro un perrito, y miren que hice el experimento, llegando a mi casa, yo desconfiado, como dice Ramón, llegué y encerré a mi perro en un corralito, y el perro, le puse la comida afuera, el perro solucionó un problema, en la medida de sus posibilidades del desarrollo de su pensamiento. Aquí el tema es la cuestión del pensamiento. Solucionó problema el perro. Luego yo dudando, allí cartesianamente me puse nuevamente,
dudando, me fui estaban arreglando, ¿se acuerdan el conflicto en la Conchita que levantaron el empedrado del siglo XVI y que fueron a poner el problema, etcétera, etcétera? Bueno, ahí llevé al perro porque hicieron una zanja y yo me pasé y dejo al perro del otro lado y le digo, Moisí, ven para acá. Y el perro midió que no podía brincar la zanja y empieza a observar, está cerrado de aquel lado y ve que allá hay posibilidad y ve el perro, da la vuelta y está conmigo. Dije, caray, el perro soluciona problemas, prácticamente soluciona problemas. Esto nada más para meter allí como el ruido que yo mismo traigo, ¿no? Entonces, tenemos los seres humanos la ineludible condición humana de interpretar, pero también tenemos los seres humanos, y se sospecha que no solamente los seres humanos, pero eso lo dejamos en paréntesis, pero los seres humanos también tenemos la condición humana de dar razón de la realidad. Y si no admitimos esto, les estamos dando razón ya a los, sí, helenocéntricos y eurocéntricos que consideran, algunos, no todos, hay matices, no es negro y blanco, la realidad es de muchos colores, de muchos matices que tenemos que ir teniendo cuidado, porque si no corremos el peligro de tirar al niño de la batea con el agua sucia. Y ahí tenemos que saber discernir nosotros 3 niveles, me parece a mí, fundamentales. ¿Qué es lo deseable? ¿Transformar el sistema es deseable? Sí, sí es deseable. No es, como diría el profesor Sánchez Vázquez, el mejor mundo posible. O sea, puede ser mejor. Eso nos consta por la práctica que tenemos. No es lo mismo que nos diga el Señor cuando me subí en el pecero y venía para acá, que decía, se sube, se agarra y se calla, que decirle, buenos días, ¿cómo está usted? ¿A dónde va? Permítame, ahorita le cobro, le doy su cambio. Cuando llegue a la UAM, yo le aviso a usted que ya se puede bajar. No es lo mismo, hay diferentes formas. Podemos darnos cuenta que podemos organizar de una manera distinta la manera en cómo vivimos, producimos, reproducimos, conservamos y desarrollamos la vida humana. Bueno, entonces tenemos que distinguir 3 cosas. Lo deseable, transformar el mundo, ¿es deseable? Sí, sí es deseable. Ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, desde los núcleos éticos míticos originarios, que no son irracionales los mitos, ojo con esto, sino son ejercicios de racionalidad simbólica que explican y dejan abiertas posibilidades interpretativas. Tenemos desde esos núcleos éticos míticos originarios ya planteamientos de que es deseable otro mundo, otra realidad. Pero cuidado, tenemos que preguntarnos si eso deseable es factible. Es decir, ¿cuáles son las condiciones materiales objetivas de posibilidad que nos permitirían de esta realidad que no queremos arribar a esa otra realidad? ¿Qué realmente sí es factible? Piensen ustedes en un proceso revolucionario, el que quieran, desde el bolchevique hasta el del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en Nicaragua, la Revolución Cubana y la última gran revolución que aconteció, la lucha que ganó una escuela, una universidad pequeña de la Ciudad de México en medio de un conflicto de crisis, ¿no? Eso, cuando ya se llega al otro estadio, a otro sistema, estamos en un sistema de opresión y mediante el proceso de transformación arribamos al otro estadio, al otro sistema, el sistema a un sistema B. Este sistema B no es el sistema deseable que teníamos. Tiene contradicciones, tiene fisuras, es más, como decía muy bien Ramón hace rato, la condición humana misma de no terminar de un proceso de transformación de la conciencia, lo que llamaría Paulo Freire la concientización, implica problemáticas que no nos permiten aún arribar a ese otro sistema deseable, sino que construiremos otro sistema perfectible, contradictorio y también que seguirá produciendo víctimas. No hay sistema, no hay posibilidad de construcción de sistema que no produzca víctimas. Los efectos positivos intencionales también generan efectos negativos no intencionales. Necesitaríamos para llegar a la utopía, al reino de Dios, al nirvana o a la transmodernidad, que voy a criticar también a la transmodernidad, para llegar allá necesitaríamos una inteligencia infinita, una velocidad infinita, y eso, como lo dice muy bien Popper, es imposible.
a menos en la condición humana en la que nos encontramos. ¿Ven? Siempre será perfectible, es inevitable. El asunto es que el sistema B genere menos víctimas posibles, por supuesto, y por eso allí la necesidad de la crítica feminista, de la crítica decolonial, de la crítica de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, de los pensamientos indígenas originarios, de los chinos, de los etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos asirnos, pero también miren lo que voy a decir, de la tradición crítica de la modernidad europea, de la tradición crítica de la modernidad europea. Bueno, esto nada más era así como para empezar el debate. Lástima que Ramón y mi querida Cari no estén, porque me parece que es necesario discutirlo para matizar un poco la cuestión, esta distinción de lo deseable, lo factible. Y el tercero, ya me iba sin mencionar el tercero, que es lo permisible, que me está permitido hacer. Es la dimensión ético-política. ¿Es deseable que yo vuele? Perfecto, deseable, ya no gasto zapatos, ya no tengo tráfico, salgo a 5 minutos para la hora para dar mi clase, ¿es deseable? Sí. ¿Es factible, Juan Manuel? Bueno, si me pongo unas alas, si creo las condiciones de posibilidad. Pero la pregunta tercera, ¿es factible? Perdón, ¿es permisible? ¿Eso que tú vas a hacer de volar te permite producir, reproducir, conservar y desarrollar la vida humana en comunidad? ¿Sí permite o no permite eso? Ahí tendríamos que ver, porque resulta que las alas que voy a usar se construyen en la periferia de Azcapotzalco, donde está la zona industrial, y se paga muy poco dinero, etcétera. Ella empieza a conectar a lo sistémico. ¿Ven? Entonces, ¿es permisible? Resulta que no. Si yo lo veo, si yo me pongo como criterio, pues sí, porque entonces yo voy a ahorrar tiempo, voy a ser el más rápido, el más desarrollado y el que va a cumplir con sus compromisos. ¿Pero a costa de qué? Eso es en relación a la provocación, a la reflexión que quería hacer. Ahora sí, voy a mi tema y pido que ahora sí me tome tiempo, ¿no es cierto? Considero que la mesa que nos ha convocado y provocado a pensar críticamente, titulada Pensamiento Descolonial, ha quedado ya enmarcada categorialmente a través de las reflexiones y la discusión colectiva de la charla anterior. Así que no repararé en lo que se entiende por este tipo de pensamiento, ya lo dejó Cari y Gabriel, su intervención me parece que también ilumina mucho a partir de ejemplos concretos, sino que les propondré a manera de interpelación teórica una provocadora reflexión histórico-filosófica que he titulado, vean el tema, Crítica a la colonialidad en el origen mismo del colonialismo mundial. La historia colonial de los pueblos europeos, que comenzó con la tarea monstruosa de la guerra de invasión y conquista, transformó a Amerindia, invadida en eso que en 1929, con 37 años de edad, Walter Benjamin designó como una cámara de la tortura. Desde la dominación colonial, yo diría, imagínense, tengo que mandar al planteamiento de Walter Benjamin por qué es europeo y por qué es eurocéntrico fuera. Para empezar, sí es europeo, pero es un europeo disidente, es un crítico de la propia tradición, pero también afirmador de la propia tradición. La tradición tanto judía como la tradición europea de la cual él se siente parte, porque él dice, siguiendo allí en sintonía con Gadamer, la modernidad no solamente es ilustración, la modernidad también es romanticismo. Esto, un texto muy interesante, Mito y Razón de Gadamer, allí lo trabaja muy bien. Y sobre todo, ¿por qué? Porque la cuestión romántica rescata los elementos populares, las tradiciones del pueblo, que también como pueblo alemán, dirían, retomando la crítica, aunque sea alemán, también hay organización de exclusión, de dominación sexual, racial. No son lo mismo los alemanes del norte que los alemanes del sur. ¿Ven? No es lo mismo un campesino que un ilustrado miembro del Instituto Iberoamericano especialista en lenguas hindús. No es lo mismo. Desde la dominación colonial europea cristiana, europeo-cristiana, y llamo cristiano europeo porque así se denominaban los cristianos en el siglo XVI, para distinguirse de quién,
del mundo musulmán, pero cuidado, en el siglo XVI, hasta el siglo XVI, los cristianos europeos, ninguno podía decir absolutamente que era superior a un musulmán. Hasta el 1492, la España que se recupera a partir no de un Estado moderno constituido, sino una confederación de reinos independientes ellos, el mundo musulmán es el centro del sistema, no mundo, del sistema interregional. Desde las Islas Canarias hasta las Islas Filipinas hay un despliegue de riqueza cultural, desarrollo filosófico, científico, matemático, técnico y tecnológico impresionante. Léanse las Vorlesungen de Hegel, y él mismo reconoce, allí para los eurocéntricos no terminan de leer bien a Hegel, el profesor Hegel dice lo siguiente: la ciencia y la técnica, particularmente la filosofía, llega a Europa por los musulmanes. ¿Ven? No lo podían decir, no podían decir que eran superiores. El proceso de esta división que se da de superioridad racial, sexual, epistémica, como dice Ramón, acontece con el descubrimiento, el encubrimiento, el encontronazo, ni siquiera del 1492, otro matiz. No hay conciencia todavía en el 1492 que se está ante un nuevo continente. Hay una interpretación de que se está ante lo mismo, ante lo que ya se sabe, ante lo que se quiere, ante el centro que se quiere llegar, que es el mundo chino y el mundo del Indostán. Centro, ahora sí, del sistema interregional de África, Asia y Europa. ¿Ven? No hay la conciencia. Eso va a ser hasta con Américo Vespucci, 1503, 1505. Bien, entonces tenemos que matizar cosas porque si no, imagínense que en el 1492 los reyes católicos les llega la información de Colón y dicen: ya tenemos un nuevo continente, tierra vacía, vamos sobre ella. No hay todavía esa visión. En otras palabras, los clásicos no saben que son clásicos, es una construcción. Como diría muy bien Novalis, inventamos la antigüedad, o sea, que la antigüedad no existía hasta antes del siglo XIX. Si pasamos el cepillo a contrapelo a la historia americana, nos daremos cuenta que la colonización cristiano-europea originaria, como la contemporánea colonialidad neoliberal capitalista, obedece a una necesidad económica y precisa de una justificación teórica. Desde entonces, los intelectuales oficiales, los teóricos de la conquista y de la razón de Estado, mediante todo tipo de argumentos, no solamente económicos, especialmente los teológicos, filosóficos y jurídicos, sostienen que a. Los territorios descubiertos son un bien sin dueño y deben ser aprovechados, explotados. B. La subyugación es la condición previa a la misión. Y C. Es un deber cristiano, ahora se dice racional, intervenir aún violentamente para extirpar las prácticas y creencias salvajes de los habitantes originarios. De esta forma se justifica y fundamenta racionalmente, o sea, hay pretensión de universalidad. Siempre que hay ejercicio de razón, hay pretensión de universalidad. Yo no puedo estar hablando ahorita sin pretensión de que lo que estoy planteando a ustedes es racional, es sensato. Y yo deseo, al menos, que ustedes me tomen en cuenta que lo que yo estoy diciendo tiene sentido. Es una pretensión de verdad, una pretensión de objetividad, una pretensión de universalidad. Y todos aquellos que interpretamos, por eso empecé mi charla con eso, tenemos esa pretensión, absolutamente todos. El diálogo del 1524 entre los Tlamatinime y los 12 primeros franciscanos, ¿cuál era la diferencia? ¿Había una diferencia argumentativa? Por supuesto que no. Revisen ustedes el diálogo y se darán cuenta que los argumentos que dan los Tlamatinime, sabios y filósofos del mundo náhuatl, son racionales, son objetivos. Por ejemplo, ellos jamás dicen, no hablan de Jesús. ¿Por qué no hablan de Jesús? Porque no conocen a Jesús. ¿Qué diablos? Perdón, no quiero decir diablos. ¿Qué van a decir de Jesús? Si no lo conocen, digo no diablos porque no conocen tampoco al diablo, por lo tanto, por eso digo, ¿qué Tezcatlipoca tendría que decir? ¿Sí ven? No hablan de lo que no saben, o sea, respetan el principio argumentativo.
esgrimen sus argumentos de autoridad, de tradición. Nuestros abuelos nos dijeron esto. Y les dicen a los franciscanos, que ellos sí hablan de lo que no saben, les dicen, sobre esos ídolos vomiten, escupan, porque son demonios. Ellos sí no respetan el principio argumentativo. ¿Cuál es la diferencia entonces si no es una cuestión de argumentos, de razones, desde los diferentes horizontes culturales? La diferencia es el ejército que está atrás. Esa es la diferencia. Como hasta ahora esas son las diferencias. No es lo mismo que el EZ, como lo mencionó Cari, lo mencionó Gabriel, o los movimientos alternativos, se sienten, primero obliguen a sentar a quien detenta el poder. ¿Y eso cómo se hace? Como dijo muy bien también Ramón, por una lucha por el respeto y el reconocimiento de esos derechos o de ese derecho que se está reivindicando. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El ejército, pero los dos, tanto los Tlamatinime como los franciscanos, tienen pretensión de universalidad. Los franciscanos, cuando les dicen crean en Jesucristo, quieren que crean en Jesucristo. Cuando los Tlamatinime les dicen háganle como quieran, pero no creemos en ustedes, tienen pretensión de universalidad. Ambos. Entonces, el problema no es la universalidad, el problema es cuáles son esas condiciones que tenemos en la construcción de universalidad. Supongamos que vamos al proyecto alternativo que plantea el profesor Enrique Dussel de la transmodernidad y que expuso Ramón muy bien. Tenemos aquí a un musulmán, tenemos aquí a un indígena aymara, tenemos aquí a un chino del norte, tenemos aquí a un bantú y tenemos allá a un europeo. Si ya vamos a construir ese otro mundo, que yo digo también, voy a hacer la crítica a ese otro mundo, si ya tenemos allí y también tenemos a las mujeres y tenemos a los homosexuales, tenemos a las lesbianas, etcétera, estamos allí todos. Cuando construimos el horizonte de ese otro mundo, ¿desde dónde se hace? Desde el locus enunciationis sexual, racial, económico, político, ideológico, erótico, pedagógico, etcétera, etcétera. Ese es mi locus enunciationis, pero no es el mismo locus enunciationis de este aymara, de aquel chino, de aquel musulmán. Entonces tenemos que esgrimir ¿qué? Argumentos, razones para convencer y persuadir al otro que lo que yo estoy planteando es racional y el otro debe tener disposición de escucha para ampliar esos horizontes de comprensión y llegar a una relación dialógica. La relación dialógica, que esa relación dialógica no puede partir de la ingenuidad de pensar que las relaciones culturales son ya de entrada simétricas, como piensa el profesor Appel y el profesor Habermas, sino que están pasadas por relaciones asimétricas de poder. Es lo que yo les decía en relación a el diálogo del 1524. Si nosotros pudiésemos hacer una analogía, los escolásticos decían que el ser, todo aquello que podemos predicar el ser, tiene 4 propiedades trascendentales. 4 propiedades. Es uno, bueno, bello y verdadero. Eso dicen los escolásticos. Yo agarro esa imagen y digo lo siguiente: la comprensión del ser del sistema hegemónico vigente es racista, machista, impositivo y excluyente. Eso lo podemos encontrar en todo el desarrollo a partir de la modernidad, sobre todo coincido con la cuestión del racismo, pero lo machista, impositivo y excluyente lo encontramos en la historia de los núcleos éticos míticos que se van constituyendo. Unos porque son pueblos elegidos, piensen, tradicionalmente se recurre a Israel, Israel retoma, recrea la tradición del núcleo ético mítico semita que no solamente es judío, es bantú, parte del norte de África, egipcio, es palestino, pero también es mesopotámico. Si ven, es todo un núcleo ético mítico. Bueno, entonces es mucho más complejo el asunto. Regreso a mi exposición. Dentro de la estrategia, efectivamente, durante la época de la dominación colonial, la evangelización de los rudos salvajes indios estuvo definida vía el regio patronato por la hegemónica corona española y la sede romana. En el transcurso del proceso de emancipación y del yugo colonial y el nacimiento de los actuales Estados-nación latinoamericanos, el cual tuvo lugar en el transcurso del siglo XIX,
los sectores sociopolíticos que devinieron hegemónicos operaron en relación a los pueblos originarios políticas agresivas de aculturación e integración forzada, proceso que aún hoy continúa y cuyo nivel de violencia y estrategia instrumental es de tal envergadura que algunos especialistas lo han calificado de etnofagia. Dentro de la estrategia etnófaga, nos dice Díaz Polanco, el sistema hegemónico funciona como una poderosa maquinaria de integración total que busca, mediante un conjunto de sutiles fuerzas disolventes, devorar la diversidad, digerir o asimilar lo comunitario, engullir o devorar lo otro. Dicha estrategia es un proyecto global que a lo largo plazo apuesta al efecto absorbente y asimilador, mediante el cual la cultura hegemónico dominante burgués capitalista, machista, busca engullir o devorar a las múltiples culturas populares originarias, principalmente en virtud de las fuerzas de gravitación que los patrones nacionales ejercen sobre las comunidades originarias. No se busca directamente ahora la destrucción mediante la negación absoluta o el ataque violento de las otras identidades, sino de la subsunción, asimilación y disolución gradual mediante la atracción, la seducción y la transformación. Por tanto, la nueva política es cada vez más el conjunto de los imanes socioculturales y económicos desplegados para atraer, desarticular y disolver a los grupos diferentes. En síntesis, la etnofagia es una lógica de integración y absorción que corresponde a una fase específica de las relaciones interétnicas y que, en su globalidad, supone un método cualitativamente diferente para asimilar y devorar a las otras identidades étnicas. Algunas de las no tan sutiles fuerzas disolventes de identidad cultural que ha empleado y continúa empleando el violento sistema hegemónico para imponerse, asimilar, neocolonizar al otro y a su cultura son el racismo, el etnocentrismo, la blanquitud, el eurocentrismo, la eurototalidad y el eurototalitarismo. Todos los pueblos originarios de América, desde la tierra bella de los inuit, mal llamados esquimales, en Groenlandia, Canadá y Alaska, hasta el chaltén sagrado de los Chonek, en el extremo sur de la Tierra de Fuego, crearon y desplegaron, al igual que todas las demás sociedades humanas, estructuras intencionales que en su conjunto expresan tanto la visión teórica de que esas culturas tienen del mundo, die Weltanschauung, como su propia existencia concreta y sus posturas centella, es decir, el modo de comportarse y las relaciones entre sí con los otros y con lo otro, es decir, el ethos. Como bien sostiene el profesor Dussel, todas esas estructuras intencionales pueden ser abordadas y tematizadas filosóficamente, es decir, son susceptibles de análisis y valoración racional. Mediante esta perspectiva, el filósofo o el que quiere dar razón de esa realidad puede desentrañar su orden, su significación, su estructura, su sentido, su dimensión crítica y transformadora. Esta tarea tiene dos etapas, a saber, la deconstructiva y la arquitectónica. Me parece que el planteamiento que hizo Ramón, casi todo el planteamiento va en la primera etapa, la etapa deconstructiva, es decir, del desmontaje crítico. Dentro de ese desmontaje crítico no quiere decir destructivo, sino encontrar los elementos críticos que ya tiene toda cultura que debemos potenciar, asumir y desplegar, y los elementos funcionales a la lógica de dominación que debemos criticar. Y el nivel arquitectónico, que eso es lo interesante. O sea, hacemos el proceso de transformación, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacemos la crítica a Occidente, pero ¿hacia dónde nos dirigimos? Desterramos el sistema hegemónico tradicional vigente, pero ¿qué proponemos? Es el nivel de la arquitectónica. La primera de ellas pasa necesariamente, es decir, la deconstructiva, pasa necesariamente por el desmontaje crítico de la vigente ideología hegemónica denominada por Samir Amin como eurocentrismo, la cual fundamenta y justifica un proyecto sociocultural global que yo he denominado eurototalidad. Es decir, un mundo europeizado, el cual se instrumenta y opera de manera violenta en casi todos los ámbitos de la vida humana. Y miren lo que acabo de decir, en casi todos los ámbitos de la vida humana, no en todos, eso sería universal. Y para yo saber qué son todos, necesitaría ser Dios. Porque también en Europa hay pluralidad de tradiciones de pensamiento, hay resistencias.
Hay incluso aliados de las causas de los empobrecidos, de los explotados. Es decir, un mundo europezado, el cual se instrumenta y opera mediante la violencia en casi todos los ámbitos de la vida, mediante lo que yo también he llamado el eurototalitarismo. La comprensión de la categoría eurototalidad, retomo el planteamiento ideológico, el crítico que hace Samir Amin, retomando a Emmanuel Levinas cuando habla en totalidad infinito. El mundo europeizado sería esta eurototalidad, sería la totalización del sistema vigente, y sistema estoy entendiendo planteamiento económico, erótico, pedagógico, político, religioso, cultural, etcétera. Pero ¿cómo se opera esto? ¿Cómo se instrumentaliza? Mediante la violencia de la eurototalidad. Hannah Arendt, los orígenes del totalitarismo. Piensen ustedes por qué los centros de investigación hay presupuesto para ciertos proyectos y para otros no hay presupuesto. ¿Por qué tienen que pasar por unos criterios de evaluación donde lo que se privilegia, por ejemplo, es lo pragmático, no lo práctico, sino lo pragmático? ¿Qué nos va a ofrecer? Si vale la pena, hay financiamiento; si no nos ofrece nada, no hay financiamiento. Veamos rápidamente el desarrollo de la trilogía eurocentrismo, eurototalidad y eurototalitarismo. En el transcurso de la modernidad madura, es decir, no estoy hablando del siglo XVI, el origen, sino ya en el desarrollo 17-18, particularmente el 18, el eurocentrismo encontró en la expresión que Georg Wilhelm Friedrich Hegel manifestara en sus lecciones sobre la filosofía de la historia lo siguiente, a saber, Europa es el centro y el fin de la historia. La síntesis allí, en esa expresión hegeliana, Europa es el centro y el fin, dice Hegel, das Zentrum und das Ende de la historia. Los ideólogos eurocéntricos encontraron la síntesis de sus pretensiones tanto teóricas como prácticas. Debido a eso, se asumió ideológicamente la expresión hegeliana como el contenido programático a seguir, justificar y fundamentar teóricamente e instrumentalizar y operar prácticamente la centralidad y los objetivos europeos en todos los ámbitos de la vida humana, en todas las sociedades existentes, al menos con esa pretensión. La pretensión, no se acaba de conseguir plenamente, es imposible. Eso es lo bueno, que siempre hay la posibilidad de irrumpir la alteridad en medio del sistema totalitario. Esa pretensión supuso, ojo con esto, supuso, no es que sea, supuso la superioridad cultural norteuropea en relación a todas las demás culturas, de tal modo que todo tenía en Europa y en lo europeo su modelo paradigmático a seguir como lo más bueno, lo más justo, libre, democrático, racional, humano. Fuera de la matriz cultural europea, esos valores y sus respectivas justificaciones, instituciones, tradiciones y prácticas no pasaban de ser intentos fallidos. Piensen en la China, piensen en la India, piensen en el modo de organización indígena, en la práctica de la justicia, que es más sensato que, por ejemplo, la práctica de la justicia europea. Por ejemplo, el proceso de educación de una comunidad indígena con aquel que ha roto el orden de la comunidad, la armonía de la comunidad, es más sensato que agarrar a una persona, a un individuo, y meterlo a una prisión. Es mucho más sensato. Con base en lo anterior, el eurocentrismo, tanto en su vertiente teórica como práctica, se adjudicó a sí mismo la misión de sacar del error, corregir, ilustrar y civilizar, aún por la violencia cuando fuera necesario, al resto de las sociedades, a fin de humanizar su incompleto, imperfecto e inferior ser, hacer y querer. Dicha humanización, en realidad europeización, buscó y continúa buscando abarcar y permear el mayor número de ámbitos posibles de la vida humana: el económico, el político, el religioso, el cultural, el educativo, el sexual, el de la salud, el artístico, etcétera, pues pretende, dentro de su fundamentalismo teórico y práctico, llegar a construir una eurototalidad a nivel mundial, o si se prefiere, un mundo europeizado.
La instrumentalización de la eurototalidad como proyecto hegemónico, civilizador, humanizador, democratizador, actualmente se lleva a cabo mediante el complejo proceso económico-cultural denominado globalización. Las élites hegemónicas, tanto económico-políticas como científico-académicas no críticas, son las aliadas naturales de la eurototalidad y constituyen al mismo tiempo el sector sociohistórico que las opera e instrumentaliza activamente tanto en el centro del sistema hegemónico como en sus periferias dependiente. Dado su talante impositivo y excluyente, violento en última instancia, la eurototalidad deviene por su propia naturaleza en un eurototalitarismo que abiertamente pregona, no hay más ruta ni teórica ni práctica que la nuestra. Coherentes y consecuentes con ese principio, sus operadores instrumentalizan mecanismos de adoctrinamiento, control y reproducción del mundo europeo de ser y estar en el mundo, los cuales se expresan en actitudes, comportamientos, maneras de ser y de relacionarse, instituciones y sistemas del más variado tipo que sin empacho y orgullosamente sostienen no hay más ni mejor filosofía, teología, democracia, libertad, sistema económico, justicia, educación, cultura, etcétera, etcétera, que la norteuropeo estadounidense. En esa línea, el eurototalitarismo filosófico no solo niega la existencia de tradiciones filosóficas no europeas, sino que ataca, descalifica, excluye, persigue, encubre o subsume aquellas posiciones teóricas críticas, aún europeas, que yo digo hay que asumir, hay que tomarnos como aliados, que pretendan fundamentar y justificar lo contrario. Bueno, ya no llegué a exponer lo que había preparado del Nican Mopowa. Mi propuesta es la siguiente. En el siglo XVI está uno de los textos más importantes que se haya producido en la historia de la humanidad, hecho por indígenas, 4 tlamatinime y 6 estudiantes del Colegio de Tlatelolco, es decir, gente que tiene el conocimiento. El Colegio de Tlatelolco llevaba el mismo programa de estudio que la Universidad de Salamanca, el trivium, el quadrivium, sabían perfectamente la historia europea, fueron, digamos, europeizados. Ustedes saben que el modelo de evangelización que implementan los franciscanos, la primera generación de los franciscanos vienen de la corriente renovadora europea a partir del Renacimiento en la línea de Erasmo de Róterdam, esto es muy importante, es la primera generación, piensan hacer un modelo de iglesia, de organización social y político distinta en América. Implementan piensan ellos, esto hay que agradecérselo o no sé qué hacer, a Pedro de Gante. Pedro de Gante dice, ¿cómo podemos hacer que los indígenas dejen de seguir su idolatría? Y dice, el quiebre generacional, esto es muy importante, el quiebre generacional lo vamos a hacer a partir de la educación. Todo el proyecto de evangelización de los franciscanos del siglo XVI y XVII, pero sobre todo el XVI, es eminentemente educativo. Obviamente todo el proceso implicaba un proceso de adoctrinamiento religioso y de imposición cultural, evidentemente, pero Bernardino de Sahagún recibió un mandato de parte del capítulo provincial de la provincia del Santo Evangelio de los Franciscanos, conocer a fondo la cultura de los indígenas, no porque amaran la cultura, obviamente, sino para ver cómo se desterraba de ellos las creencias sagradas. Entonces implementa el estudio de la cultura, pero como Bernardino de Sahagún no podía hacer todo, juntó a sus mejores estudiantes y esta es la comunidad indígena de Tlatelolco. Cuando entran en contacto esos indígenas que ya estaban formados, recuerden ustedes que ellos ya daban clases en el colegio de Tlatelolco, este grupo de indígenas eran jueces y gobernantes indígenas, no estamos hablando de chavitos de 15, 16 años, como dice el profesor, bueno, no lo dice así, pero dice los alumnos de Sahagún. Cuando yo escucho los alumnos de Sahagún, inmediatamente veo a Sahagún y veo a 4, 5, 6, 7 jovencitos siguiéndolo. No, son una élite de intelectuales indígenas europeizados que entran en contacto con los tlamatinimes sobrevivientes y empieza un proceso de desformación o formación de otro tipo. Este grupo tiene la capacidad de dialogar entre el mundo europeo, cristiano que se les impuso, y el mundo del cual todavía forman parte ellos directamente, pero que son capaces de poner a dialogar. Eso es, muchachos, muchachas, compañeros, compañeras, el Nican Mopowa. Aquí se cuenta, aquí se narra una propuesta de cómo debe ser el proceso de diálogo en y entre las culturas, respetando el horizonte de comprensión del núcleo ético mítico de cada cultura, pero que permite el encuentro, la comprensión
del diálogo desde su particularidad hacia la universalidad. Eso es el Nican Mopohua. No me da tiempo, ya se me acabó el tiempo, pero si me hacen preguntas al respecto, allí puedo profundizar. Muchas gracias.